Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Este domingo de resurrección clamamos y declaramos, Él vive. Aleluya, aleluya. Estuvimos viendo durante la semana y la semana pasada, que fue primero el Domingo de Ramos, luego tuvimos el viernes, que hicimos un resumen de la pasión, el sacrificio de nuestro Señor. Y ahora vemos que después de que fue crucificado, ¿qué es lo que pasa en la acción de ese tiempo y en ese ambiente? Los fariseos y sacerdotes se reunieron ante Pilato para pedirle que aumente la seguridad de la guardia, porque recordaban que cuando este charlatán, que dicen, o este soñador, engañador, decía, después de 3 días voy a resucitar. Entonces, si tú no tienes temor de alguien, ¿por qué tanta seguridad? Si no le crees realmente a qué viene esa otra petición, ¿no? Bueno, sabemos que fueron ellos los que lo acusaron y los que estaban atrás para sacrificarlo. Entonces Pilato accede y les dice, ahí hay una guardia, llévenla, y le pone seguridad, le pone seguro, lo sellan la piedra, le ponen ese sello del gobernador y también los guardias lo dejan allí. Pero ¿qué pasa? 2 días, 3 días más tarde pasó lo que debía pasar. El Señor, el Padre, Dios Padre, envía ángeles desde el cielo y ocurre un terremoto. La piedra se mueve, los seguros se rompen y se abre la tumba, mostrando la gloria de nuestro Señor resucitado. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con los guardias? Corrieron, obviamente asustados, a contar a los ancianos y los fariseos del templo lo que estaba pasando, lo acontecido. ¿Y cuál fue la reacción de esta gente? Porque no querían ellos dar testimonio de lo que realmente estaba pasando para que más creyentes vengan como seguidores de Jesús. Entonces les dicen, vamos a darles dinero abundante para que cuenten una historia, que se quedaron dormidos y entonces su gente, sus seguidores vinieron de noche a recoger el cuerpo y se lo llevaron. Ahora yo les digo, por la ley romana, un guardia que está de turno, que si se queda dormido, pierde la vida. O en ese momento o después, pero no por mucho tiempo la tiene. Entonces, al decir esta historia, están yendo contra su misma declaración de ley, que no es lógica. Bueno, y eso fue lo que hicieron, que dicen que hurtaron el cuerpo, sus seguidores. Pero sabemos la realidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se abrió esa tumba? ¿Por qué se movió? Todo el ambiente cambió y las mujeres, cuando en la mañana siguiente llegan y la encuentran removida. En 1 de Reyes 8:27, no tenemos que ir ahí, solamente voy a hacer referencia, en que cuando Salomón construye el templo y lo dedica a Dios, le dice a Dios, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? Pregunta. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos, sabemos que hay 3 cielos, no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Es la oración de Salomón. Si los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, ¿qué va a contener ese pedacito de cueva en la tumba? El cuerpo resucitado de Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Dios resucita con poder del mismo Dios creador que estuvo
desde un principio, desde el Génesis 1. Amén. Vayamos a Lucas 24 y veamos rápidamente a partir del verso 1 al 12, que es lo que nos dice sobre la resurrección. Nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Sabemos que María Magdalena era una de las Marías que estaban allí. Era costumbre que pongan el cuerpo ya muerto, le pongan las especias aromáticas para envolverlo luego en los lienzos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Sabemos que los ángeles del cielo siempre están resplandeciendo la gloria de Dios. Amén. Y en el 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Cuántas cosas aprendemos, leemos, enseñan y se nos pasa de una oreja a la otra y nos olvidamos? Jesús estuvo con todos sus discípulos enseñándoles, hablándoles del momento que iba a venir más adelante de su crucifixión y de su resurrección. ¿Recordaron? No se acordaban. No se acordaban de todos los eventos que iban a venir. ¿Por qué? Porque estaban caminando día a día y momento a momento con los ojos enfocados en lo que ven. Hoy en día es lo mismo. Aprendemos de la palabra. Y las promesas, cuando las decimos, así, qué bonito suena, pero las aplicamos en nuestras vidas. Es para eso esa enseñanza. Debemos recordar, debemos poner en acción ese poder que nos da la palabra de su resurrección. Aleluya. Sigamos. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde me quedé? En 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Les pregunto, si ellos no se acordaban que lo que dijo que iba a resucitar al tercer día, 3 días más tarde, todos los discípulos y toda la gente que lo ha seguido estuvieran ahí esperando alrededor de la tumba. No había uno solo. Estaban los guardias cuidando de que no salga, que no se mueva la piedra. No había uno solo. Sino fueron a la mañana siguiente las mujeres para hacer la labor normal de tratamiento de un muerto. Cuando Jesús les dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección, ¿por qué no le entendieron? ¿Por qué no le creyeron? Y estaban tratándolo como un cuerpo muerto. Por eso los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y allí, entonces, cuando les dice que Jesús les había hablado sobre eso y que iba a resucitar el tercer día, en el verso 8, recién recuerdan sus palabras. Y entonces, volviendo del sepulcro, a donde estaba el resto de los discípulos, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los otros que estaban alrededor. ¿Por qué 11? Porque Judas ya se había matado. Pero también había otra gente que los seguía.
que eran también los discípulos, no contando los apóstoles, sino los discípulos los seguían. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas, en el 11, ¿qué pasó? A ellos les parecía locura las palabras que están diciendo y no las creían. No las creyeron porque nos dice la palabra en Corintios que las cosas de Dios, las cosas espirituales son poder en el espíritu y son locura para el mundo. Ahora, ellos se llaman discípulos, ellos se llaman creyentes, así como nosotros somos creyentes, somos seguidores de Jesús, pero no creyeron. Es demasiado, ¿por qué? Porque nunca había pasado algo así. Tenían los profetas en el Antiguo Testamento que sí anunciaban o hacían milagros, Dios los usaba para hacer milagros y resucitar muertos. Pero era obvio resucitar muertos y después iban a morir en su tiempo. Pero aquí era todo lo que había ocurrido. Primero el terremoto, la piedra movida, los ángeles que podían verlos con sus ojos físicos, pudieron hablar con ellos. Y les van a anunciar al resto, pero el resto como no vio, no creyó. Hoy en día no es muy diferente el asunto, ¿no? El 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, sabemos que Pedro corrió junto con Juan, y cuando vio adentro los lienzos, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. Amén. Ahora, entonces vemos que las mujeres hablaban, daban el testimonio, pero no le creían. Ahí mismo saltemos al verso 37. Que Jesús entonces se les aparece a los discípulos que estaban reunidos en una casa. Y les dice, no, antes que les diga, bueno, su aparición siempre decía paz en esta casa, paz sea contigo. Entonces en el 37, ¿qué pasó? La reacción de esta gente. Creían que era un fantasma. ¿Por qué? Porque no tocó la puerta, no tocó un timbre, nadie le abrió para que entre, pasó las paredes o bajó por el techo o apareció de repente. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿No? Pero creyeron que era un fantasma y se espantaron y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Y entonces, el 39, Jesús les dice, mira, sus huellas están hasta el día de hoy presentes en su cuerpo glorificado en el cielo. ¿Por qué? Porque son la prueba de que es el mismo que va a venir, que es el que vino en aquella época. Aleluya. Entonces le enseña sus manos y sus pies y les dice, toca, palpa, mira, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, tócame. Pero no tenía sangre, sabemos qué es eso. El 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, lo tenían delante y no podían creer lo que veían o lo que tocaban, estaban maravillados. Y entonces es cuando les pide algo para comer. Y del 44 al 46 vemos. Estas son las palabras que os hablé, les dice Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en todo el Antiguo Testamento. Tenía que cumplirse al pie de la letra. En el 45, entonces les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras y que les dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día. Aleluya. Al pie de la letra. Se cumple. Se cumplió y seguirá cumpliendo su palabra, su promesa, Dios en cada uno de sus seguidores. ¿Qué significa la resurrección para nosotros hoy en día? Porque en el Antiguo Testamento no tuvieron resurrección. La gente murió y se fueron al Hades, lo que era en el centro de la tierra el sitio de los muertos. Pero los que tenían la esperanza del Mesías que había de venir en algún momento es cuando Jesús, después de morir en la cruz, estuvo en esa zona de los muertos, predicando a todos los que estaban allí, y luego sube con ellos. Y es ahí cuando en Mateo nos habla, Mateo 27, 52, nos dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, se refiere de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiere decir que cuando Jesús sale, resucita, viene con estos muertos de diferentes generaciones, de diferentes épocas, y camina por 40 días por toda la ciudad. Muchos, obviamente, no sabían lo que pasaban porque no los conocían, pero estaban vivos, y que luego cuando Jesús asciende se los lleva. Es cuando el Hades, el sitio de los muertos, Jesús lo transporta y los traslada el sitio del centro de la tierra al cielo. Es ahí cuando los que morimos creyendo en esa resurrección de Jesús, es cuando vamos a encontrarnos con Jesús mismo en el cielo. Amén. Amén. Entonces, la resurrección para nosotros, podemos contestar a una pregunta que hace Job. En el libro de Job 14:14, él pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Acuérdense, Job es el primer libro de la Biblia, el más antiguo, el más antiguo de todos. Y está preguntando algo que no sabe cuál es la respuesta, porque todavía no sabe lo que viene después de la muerte. Todos los días, y eso es lo que él dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Aleluya. Amén. Amén. Llegó ese día para nosotros privilegiados que lo tenemos, que vino hace más de 2000 años atrás, y lo podemos vivir hoy en día. Entonces la resurrección viene a ser poder para aquel que cree, porque recibimos ahora el Espíritu Santo en nosotros. La resurrección prueba que Jesús es lo que dijo que fue, que era y que vino a ser. Porque él decía que era el Hijo de Dios. Probó que así mismo fue cuando resucitó. Él le dice, cuando va a resucitar a Lázaro, su amigo, y Marta y María, su hermana, le dicen: pero nosotros esperábamos 3 días atrás, ya pasaron 4, ya hiede, ya huele feo, ya el cuerpo está descomponiéndose. ¿Hay algo imposible para el creador de estos cuerpos? Él lo creó, él lo puede rehacer, lo puede reanimar, saca las cosas viejas y pone las cosas nuevas, crea. Destruye lo que está malo, pero crea complejo y perfecto. Es así cuando su presencia toca nuestros corazones, toca nuestras mentes. Su presencia nos trae todas las promesas
hemos cantado que Él rompe cadenas, que Él sana, que Él liberta, que Él corta vicios, adicciones, levanta al oprimido. Entonces, si creemos, creemos. Y si no creemos, estamos en el otro lado. Entonces, no podemos estar en el centro. O sí o no. Decidamos. Estamos con Él. Recibimos, lo alabamos y le damos gracias porque su palabra ahora tiene efecto en mi ser. Cada célula de mi cuerpo lo recibe y yo lo declaro que así es. Y tiene que obedecer a su hacedor. Pero si estoy con dudas, no va a haber ningún efecto en mí. Porque la duda viene del enemigo. La duda es normal para el que no cree, el que no está avanzando en el camino de Dios, el que no ha visto efectos de sanidades o manifestación del poder de Dios. Estamos viendo los discípulos, no solo Tomás, Pedro también corrió para ver si era verdad que la tumba estaba vacía. Muchos dudamos, no me puedo incluir, pero para eso tenemos la corrección y la convicción del Espíritu Santo. Entonces, cuando llega ante la tumba de Lázaro, Jesús y sus hermanas le dicen eso, y Jesús que le responde: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos caminamos estando muertos? Como zombies, como sin esperanzas. Porque estamos muertos en vida, estamos muertos en nuestra esperanza, estamos muertos en nuestra mente. No entra las locuras de la palabra de Dios, sus promesas. Es que el ambiente espiritual es en lo sobrenatural. No estamos caminando en lo natural, nuestros pies están aquí, pero nuestra alma y nuestro espíritu están en lo sobrenatural. Y es allí cuando Dios manifiesta su poder y luego se manifiesta en lo físico. Aleluya. Entonces, así como las mujeres, cuando los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan aquí a alguien que vive entre los muertos? Ellas recordaron. Es algo que tenemos que tener presente. Recordar sus promesas, recordar sus palabras, recordar que Él vive y siempre está atento a nuestro clamor, a nuestras alabanzas, a nuestras peticiones y responder cuando estamos, sobre todo en oración de grupo, a oración de acuerdo, la oración de fe, nos dice, Él responde de acuerdo a su palabra. Muchas cosas que pasan en nuestras vidas que no salen bien. Nos deprimimos, días malos que tenemos que recordar que Él es el que va delante de nosotros. Los discípulos se escondían, temían por sus vidas, pero luego de la resurrección, ¿qué pasó? Cuando estaban caminando con Jesús, decían, no, yo voy hasta la muerte. Decían varios, no solamente Pedro, yo doy la vida por ti. Cuando viene Judas, Pedro le pregunta, ¿vamos a pelear? Pero no se contuvo y le cortó la oreja a uno, que Jesús luego lo sanó. Pero después de eso, como lo agarraron y lo crucificaron, todos se escondían y hablaban entre ellos a puerta cerrada. Pero cuando vino la resurrección y vieron y Él se aparece, ya todos lo vieron, lo tocaron, conversaron con Él
les dio entonces el conocimiento de que realmente hay vida más allá. Es el siguiente paso a donde vamos, si es que lo buscamos. Debemos seguir entonces en ese camino declarando su poder, declarando que Él siempre está con nosotros, llevándonos con la protección que merecemos de servirlo, cuando lo servimos, cuando lo buscamos, cuando lo amamos, lo alabamos. Él siempre va a estar presente, manifestándose por amor y porque somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Bendiciones.